Buenas tardes. Nuestro grupo, conformado por Rosa Araya, Silvana Díaz, Eric Tapia y Pedro Vicencio, expondremos para la asignatura de Tecnología de los Materiales de la Universidad Central C de La Serena las características, propiedades y aplicaciones del polipropileno. Entonces, para entender lo que es o de dónde proviene un polímero, primero debemos entender que estos vienen de moléculas de pequeña masa molecular, llamadas monómeros, los cuales están unidos a veces a cientos o miles de ellos por medio de enlaces químicos, generalmente covalentes, formando macromoléculas llamadas polímeros. El monómero natural más común es la glucosa, que está unida por enlaces glucosídicos, formando polímeros tales como la celulosa y el almidón, formando parte de más del 77% de la masa seca de toda la materia de la planta. A menudo, el término monómero se refiere a las moléculas orgánicas que forman polímeros sintéticos, tales como, por ejemplo, el cloruro de vinilo, que se utiliza para producir el PVC. El proceso mediante el cual se unen estos monómeros se denomina polimerización, que es un proceso mediante el cual las moléculas simples, iguales o diferentes reaccionan entre sí por adición o condensación y forman otras moléculas de peso doble, triple, etc. En términos simples, podemos decir que el proceso de polimerización es acomodar sus átomos de una manera especial. Las reacciones de polimerización son el conjunto de reacciones químicas en las cuales un monómero iniciador o endurecedor activa a otro monómero, comenzando una reacción en cadena, la cual forma el polímero final. Por lo tanto, los polímeros son macromoléculas generalmente orgánicas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Estos forman largas cadenas que se unen entre sí por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas. Los polímeros tienen elevadas masas moleculares. El almidón, la celulosa, la seda y el ADN son ejemplos de polímeros naturales. Sin embargo, el nylon, el polietileno y la baquelita de polímeros sintéticos. ¿Qué podemos decir del polipropileno? Que es un polímero termoplástico parcialmente cristalino que se obtiene de la polimerización del propileno, el cual es un alqueno, compuesto orgánico formado por 3 carbonos y 5 hidrógenos, C3H5, o un propeno que perdió uno de sus hidrógenos y se volvió propileno. Pertenece al grupo de las poliolefinas y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, componentes automotrices y películas transparentes. Tiene gran resistencia contra diversos solventes químicos, así como también contra álcalis y ácidos. Que sea termoplástico significa que es un material que a temperaturas relativamente altas se vuelve deformable o flexible, se derrite cuando se calienta y se endurece en un estado de transición vítrea cuando se enfría lo suficiente. Tipos y estructuras. Las moléculas de polipropileno se componen de una cadena principal de átomos de carbono enlazados entre sí, de la cual cuelgan grupos metilo, CH3, a uno u otro lado de la cadena. Según su tacticidad, o sea, el arreglo esteroquímico en centros quirales de la macromolécula. Se distinguen 3 tipos. Cuando todos los grupos metilo están del mismo lado, se habla de polipropileno isotáctico. Cuando están alternados a uno u otro lado, sindiotáctico, y cuando no tienen un orden aparente, atáctico. Las propiedades del polipropileno dependen enormemente del tipo de tacticidad que presenta en sus moléculas. Isotácticos. La distribución regular de los grupos metilo le otorga una alta cristalinidad, entre un 70 y un 85%, gran resistencia mecánica y gran tenacidad. Es el tipo más utilizado hoy día en inyección de piezas, taparroscas, juguetes, contenedores, etc. Y en extrusión de película plana para fabricar rafias o como papel de envoltura, sustituto del celofán.
Atáctico. Material del propileno que polimeriza dejando los metilos laterales espacialmente en desorden, tal como se muestra en la figura. Este polímero tiene una pegajosidad tal que permite adherirse en superficies aún en presencia de polvo, por lo cual se utiliza como una goma en papeles adheribles o como base para los adhesivos en fundido. Sindiotácticos, muy poco cristalino, teniendo los grupos metilos acomodados en forma alterna, lo cual le hace ser más elástico que el polipropileno isotáctico, pero también menos resistente. Algunas características principales del propileno en general son de bajo coste, alta resistencia química a los disolventes, fácil de moldear, fácil de colorear, alta resistencia a la fractura por flexión o fatiga, buena resistencia al impacto superior a temperaturas superiores a los 15 grados Celsius, buena estabilidad térmica, aumento de la sensibilidad a la luz ultravioleta y a agentes oxidantes, sufriendo a la degradación más fácilmente. Historia de los materiales poliméricos. En 1954 el profesor italiano Giulio Natta siguió los trabajos elaborados por el profesor alemán Karl Ziegler, logrando obtener polipropileno de estructura muy irregular denominado isotáctico. Este trabajo permitió conseguir polímeros de etileno a partir de las olefinas, que son hidrocarburos con doble enlace carbono-carbono, abriendo el camino para la obtención de otros polímeros. Primeramente, este material era sensible a la luz ultravioleta y al frío, pero siguieron trabajando y descubrieron nuevos estabilizantes a la luz y con mayor resistencia al frío. Esto lo consiguieron con la polimerización propileno-etileno y la facilidad del polipropileno a admitir cargas reforzantes, fibra de vidrio, talco, amianto, y el bajo precio dieron gran auge a la utilización de este material. A raíz de esto, en 1963, fueron galardonados con el Premio Nobel de Química, en 1963 por sus trabajos en la tecnología de los polímeros de alta masa molecular. Proceso de producción del polipropileno. Existen numerosos procesos diferentes para la producción de polipropileno. Entre estos encontramos el proceso catalizador y el proceso reactor. En el proceso catalizador, el elemento clave es el catalizador utilizado. Se pueden utilizar tres tipos de catalizadores. En orden cronológico de mención tenemos los oxidometálicos, que son compuestos con elevado punto de fusión que se forman como consecuencia de un metal con el oxígeno. Como ejemplo tenemos el óxido de litio, el óxido de sodio, el óxido de calcio, entre otros. Los de Ziegler-Natta son mezclas de sal de un metal de transición, generalmente un halogenuro con un componente organometálico. Los metalocenos son un compuesto que consiste en dos aniones ciclopentadienilo unidos a un átomo metálico central con estado de oxidación 2. En los reactores, los diferentes procesos también se diferencian por el tipo de reactor utilizado. Se pueden utilizar tres tipos de reactores. En masa, el reactor contiene solo propileno líquido, catalizador y el polipropileno producto. En suspensión, además de propileno y catalizador, en estos reactores se añade un diluyente inerte. Quiere decir que no modifica su estructura molecular. Y en la fase gas, en este caso el propileno se inyecta en fase gas para mantener al catalizador en suspensión, formando un lecho fluido. A medida que el polipropileno se va formando sobre las partículas de catalizador, estas modifican su densidad, lo cual hace que abandonen el lecho al terminar su fusión. Propiedades del polipropileno. En las propiedades físicas tenemos densidad, rigidez, deformación, recuperación elástica, compatibilidad con el medio, resistencia al impacto.
La densidad del polipropileno está comprendida entre 0.9 y 0.93 gramos por centímetro cúbico. Al ser tan baja, permite la fabricación de productos ligeros. En la rigidez, tenemos que es un material más rígido que la mayoría de los termoplásticos. Para la deformación, una carga de 25.5 kilogramos por centímetro cuadrado aplicada durante 24 horas no produce deformación apreciable a temperatura ambiente y resiste hasta los 70 grados Celsius. En la compatibilidad con el medio, tenemos que tiene una excelente compatibilidad. Y en la resistencia al impacto, se puede decir que es un material fácil de reciclar, posee alta resistencia al cambio. En las propiedades mecánicas tenemos resistencia superficial y dureza. En la resistencia superficial se puede indicar que tiene buena resistencia superficial, tiene buena resistencia química a la humedad y al calor sin deformarse. En la dureza tiene buena dureza superficial y estabilidad dimensional. Dentro de las propiedades químicas tenemos naturaleza, absorción y resistencia. En cuanto a la naturaleza, podemos indicar que tiene naturaleza polar y por esto posee gran resistencia a agentes químicos. Para la absorción, presenta poca absorción de agua, por lo tanto no presenta mucha humedad. Y en cuanto a la resistencia, podemos indicar que tiene gran resistencia a soluciones de detergentes comerciales y buena resistencia química, pero una resistencia débil a los rayos ultravioleta, salvo estabilización o protección previa. En las propiedades eléctricas podemos mencionar resistencia, polaridad y rigidez. Tiene buena rigidez dieléctrica. Esto quiere decir que es el valor límite de la intensidad de campo eléctrico en el cual un material pierde su propiedad aislante y pasa a ser conductor. Entre las ventajas y desventajas del polipropileno tenemos que es barato, utilizable en la industria alimentaria, resistente a la fatiga y flexión, químicamente inerte, esterilizable y reciclable y excelente aislante químico. En las desventajas podemos mencionar que es frágil a baja temperatura, sensible a los rayos ultravioleta, menos resistente a la oxidación que el polietileno y difícil de pegar. Algunas aplicaciones del polipropileno es que es transformado mediante varios procesos diferentes. Los más utilizados son el moldeo por inyección, el moldeo por soplado, el termoformado, producción de fibras y la extrusión. En el moldeo por inyección podemos decir que tiene una gran diversidad de piezas, desde juguetes hasta parachoques de automóviles. En el moldeo por soplado, las aplicaciones son recipientes huecos, como por ejemplo botellas o depósitos de combustible. En el termoformado, por ejemplo, se puede aplicar como contenedores de alimentos. En particular se utiliza el polipropileno para aplicaciones que requieren resistencia a alta temperatura, como microondas, o baja temperatura, como congelados. En la producción de fibras podemos decir que tiene aplicaciones tanto tejidas como no tejidas. Y en la extrusión se puede indicar que sirve para aplicar en la aplicación de perfiles, láminas y tubos. A continuación se muestran 3 videos con respecto a su proceso para aplicación. El primero es moldeo por inyección. El segundo video muestra el moldeo por extrusión y soplado.
y finalmente un video de termoformado. Esta ha sido nuestra presentación del material polipropileno.